Barcasael y la octava vanguardia. Introducción. Esta magnífica historia no tiene comienzo ni en castillos grandes, ni en ciudades majestuosas, sino que la historia empieza aquí mismo, en esta pequeña y humilde aldea llamada Torimel, o como la mayoría de los habitantes solíamos conocerla, la Niña Sublime. Tal sobrenombre fue obsequiado por sus fundadores en regalo a la belleza natural que poseía, esto debido a sus magníficas alboradas y sus gentiles crepúsculos que día a día los habitantes solían disfrutar serenamente en sus balcones, terrazas e inclusive desde sus dorados plantíos de cebada. Y si bien el cielo despejado de cada mañana era perfecto, el cántico de las golondrinas durante su vuelo, en contraste con el brillo del sol, tornaban cada mañana como si fuera un sueño vivo y tangible. Oh Torimel, qué bella eras. La aldea no solo era hermosa a plenitud, sino que también era rica en actividades ganaderas y agrícolas, como la crianza de bovinos y la recolección de alimentos, así como también en actividades mercantes, como las ventas de temporada a las aldeas vecinas o el intercambio de recursos raros a las caravanas que de vez en cuando pasaban a comerciar a la aldea. Finalmente, la minería era la actividad más significativa y vital para el progreso de Torimel, pues consistía en la extracción de metales como el oro o el hierro para su envío directo a las arcas financieras de la capital Astrivion, o simplemente para forjarlo en nuestras herrerías. Dichas labores ubicaban a Torimel como un territorio importante para los intereses del rey y sus vasallos. Por otro lado, la aldea poseía una excelente ubicación en el viejo mundo, pues el repostaje era conveniente tanto para los trotamundos que viajaban sin rumbo por la región, como también para los regimientos provenientes de la ciudad capital ubicada al este, regimientos los cuales a veces se podían apreciar a lo lejos, marchando a paso militar por encima de las montañas muy cerca de los amplios cultivos de trigo y cebada. Hablemos más a fondo sobre las tareas que realizaban los aldeanos comúnmente en la Niña Sublime, pues como te lo he dicho antes, muchos de ellos se dedicaban a la ganadería con el fin de poder negociar cabezas de ganado y productos derivados de la granja con los comerciantes de las aldeas vecinas. Por otra parte, las ganancias de las actividades mineras eran destinadas casi el 80% de su totalidad a la ciudad de Astrivion, según esto para fines armamentísticos y para la riqueza del reino, ambiciosos injustos, lo que causaba grandes pérdidas económicas a muchos de los mineros de la aldea, como también a las reservas de Torimel. Por otro lado, el lado bello, es que aún puedo recordar cómo los campos al norte de las afueras de Torimel se tornaban de un bello color dorado, mismo que brillaba como un mar de fuego, justo cuando el sol se colocaba en la parte más alta del firmamento. Las causas de ese brillo resplandeciente no solo era el gran astro en el cielo otorgado por nuestro dios Hugon, sino más bien era el trigo el causante de que aquellos bellos cultivos dorados en la aldea se tiñeran de rojo cada ocaso. Siempre recordaré esos campos mientras tenga vida. También es imposible olvidar el olor en la aldea que se tornaba conforme a las épocas de recolección, pues no solo el trigo y la cebada eran cosechados en la aldea, sino que al sur de Torimel, muy cerca de aquel río cristalino, se plantaban cientos de árboles manzanos, árboles duraznos y cómo olvidar a esos verduzcos y altos perales, los cuales no solo regalaban una fresca sombra a los humildes recolectores, sino que durante la temporada provocaban ese delicioso aroma que se desprendía de su corteza, un aroma que podía percibirse principalmente durante las noches, una esencia tan deliciosa al olfato que en combinación con una noche perfecta hicieran de la aldea un lugar casi celestial. Muchas veces solía imaginar cómo aquellas fragancias frutales pudieran danzar armoniosamente entre las callejuelas del pueblo, justo cuando la luna estaba en el punto más alto del cielo nocturno, ¿sabes? Aún extraño ese suave aroma mientras observaba las estrellas tintineantes de cada noche. Torimel era lo bastante grande como para poder sostener a todos y a cada uno de sus habitantes, viajeros, guardias reales y mercaderes adyacentes a la aldea, pues nuestra pequeña comarca compartía frontera al norte con las aldeas gemelas de Fauto,
al sur con el Gran Valle Sereno, al este con la aldea de Moyo, y finalmente al oeste con el seco y ardiente desierto del Caballero Dormido. Sin embargo, la Niña Sublime estaba situada muy lejos de la colosal metrópoli de Astribion, misma en donde se encontraba el inmenso y vasto castillo custodiado por una gran armada, que día y noche velaban por la seguridad de aquel que se postraba bajo la corona. Ósilo, el último gobernante y soberano de los hombres, hijo del mismísimo Asbiblón, patriarca y rey que finalizó todos los conflictos bélicos arrastrados por sus antepasados a lo largo de 17 generaciones. Durante más de 340 años se libraron terribles combates armados, los cuales obligaron a cada generación a desistir más que la otra, y que la otra, pues las batallas no solo se daban siempre contra los hombres, sino también solían suscitarse en contra de las bestias. ¿Has dicho bestias? Sí, bestias de estripes monstruosas y de alturas titánicas que hacían parecer a las murallas simples construcciones hechas por niños. Las criaturas de igual manera que nosotros también piensan y también recuerdan. Incluso militarmente solían agruparse por jerarquías y perfeccionar estrategias, mismas que utilizaron para comandar a sus ejércitos en contra de los últimos hombres. Pero basta. No quiero contar la historia de Asbiblón y la última guerra, ya que esa historia a tiempo será narrada. Continuemos pues con el imperio del rey Ósilo, mismo que abarcaba y dominaba todo lo explorado humanamente, desde el gran desierto del Caballero Durmiente hasta el océano tormentoso, mar en donde se dice que criaturas habitan el fondo, donde tranquilamente aguardan a que algún barco mercante o de batalla se alejara lo suficiente de la ruta para poder hundirlo, ya que muchos navíos habían desaparecido sin dejar el más mínimo rastro, sin importarse que fueran fragatas militares portadoras del emblema real de Ósilo o pequeñas barcazas pesqueras. Ambas sufrían el mismo destino, y si a eso le agregamos que el océano continuamente estaba picado por las terribles tormentas y huracanes no naturales. Espera, ¿a qué te refieres con huracanes no naturales? Déjame aclarar que muchas de las criaturas que te he mencionado antes, ¿las mismas que pensaban y recordaban? Sí, en algunas de ellas poseían poderes elementales y extraelementales, con lo que les era más fácil crear huracanes, tormentas y agitaciones abismales de forma totalmente antinatural. Una vez explicado eso, fue fácil deducir que las rutas mercantes fueron prontamente reducidas, varias millas náuticas al igual que las rutas militares, eso solo para evitar más pérdidas a la corona del rey o alguna otra guerra innecesaria. Qué risa me daba el rey, aunque a veces las decisiones que tomaba eran algo acertadas, por así mencionarlo. ¿Ósilo era un buen rey? De cierta manera supo corresponder con una gran astucia ante aquella situación, pese a que escondiese un gran secreto celosamente guardado bajo llave. Tengo que decir que pudo ser mejor. Permíteme continuar con la historia, pues enseguida te darás cuenta de lo que hablo. Era claro que al decir que la capital fuese colosal y majestuosa tanto en su edificación como en su tamaño, podemos intuir que Astribion era mucho más grande que Torimel, y efectivamente lo era, pues su tamaño era casi 60 veces lo que nuestra aldea comprendía como territorio, incluidos los campos dorados de trigo y cebada al norte, como también sus árboles frutales al sur. Sin embargo, la única diferencia entre nuestra pequeña comarca y la capital radicaba en su gran belleza natural, la cual ya te he contado con anterioridad. Sí, suena como si hubieras vivido realmente en un paraíso. Cómo me hubiese gustado poder ver ese brillo dorado en los campos durante las cosechas, o poder escuchar a las aves trinar su canto cada mañana. Te seguiré contando esta bella historia, pero te aviso que más tarde tomará otro rumbo. En Astribion se encontraba el gobierno, el ejército y los dos templos mayores. Estas dos últimas edificaciones homenajeaban y veneraban tanto a Asbiblón, rey que finalizó con la guerra de las 17 generaciones, como también a nuestras dos únicas deidades, Jubón, dios del día, y Selgena, diosa de la noche. Los dos templos mayores eran custodiados por un sacerdote de nombre Pulcro,
y conciencia tan clara como el río más cristalino de la comarca, sacerdote que tenía por obligación responder ante los fieles creyentes de Hubon y a los casamientos entre linajes reales. Por otra parte, una sacerdotisa se encargaba de velar por la seguridad del otro templo. Hermosa y de pensamientos inocentes, también velaba por la fe de los creyentes, de la diosa Selgena. Ella se encargaba de los casamientos entre simples ciudadanos, así como de todos los eventos mortuorios, que mes con mes siempre estaban presentes. El motivo por el cual reverenciáramos solamente a dos dioses era debido a que nuestros antepasados, durante las etapas más oscuras de nuestra civilización, recibieran por parte de ambos los regalos de una brillante mañana llena de esperanza para continuar luchando, y de una serena noche para así poder descansar después del combate, pues con Hubon y Selgena era más que suficiente nuestra paz divina y nuestra fe para con ellos. El gobierno era manejado por la corte de Asbiblon, que a su vez era controlada por 7 mujeres y por 7 varones, los cuales hacían referencia a la voz de los hombres y a la voz de las mujeres de todo nuestro viejo mundo. Esos 14 individuos de gran linaje eran descendientes de antepasados que ayudaron finalmente a terminar con las épocas de conflicto del antiguo mundo. La principal función de la corte era la de brindar justicia a los inocentes y otorgar castigo a los injustos. Un escalafón abajo continuaba el poder principal correspondido al portador de la corona y al que era el rey en ese entonces, Ósilo. Su gran poder recaía en la toma de decisiones del dominio militar y el dominio financiero, mismos que también podían ser ejercidos por un hombre y una mujer, colocados en dicha posición previamente por la corte de Asbiblon. El hombre, con posición de general, hacía alusión a la fuerza y valentía que junto al rey comandaban los grandes ejércitos del mundo, con el fin de proteger las puertas de la ciudad y a las aldeas como Torimel o Fauto, o simplemente el de detener algún levantamiento enemigo en contra de la corona. No puedo negártelo, ese ejército sí que marcó una gran diferencia. Tristemente no fue suficiente. ¿A qué te refieres con que no fue suficiente? Seguiré con la historia y tú mismo entenderás por qué. La mujer, como representación de la honestidad y la sinceridad junto al rey, se encargaban de administrar completamente los recursos financieros, tanto los que recibiera la ciudad provenientes de las demás comarcas, o como el oro que se produjera en el gran mercado de Astribion. Asimismo, las especies de animales, los granos selectos y las respectivas cosechas solían ser administrados de igual manera por ambos sin error alguno. La corte principal tenía sede en el centro de Astribion, una zona muy exclusiva, protegida por una delgada pero sólida muralla y por 4 grandes atalayas. La primera de ellas vigilaba la estrella del norte, la segunda miraba a la estrella del sur, y finalmente las otras 2 perpetuaban observando tanto la estrella del este como la estrella del oeste. Ya podrás imaginártelo, ¿verdad? Sí, debió haber sido un lugar muy extraordinario. Las edificaciones en Astribion eran completamente diferentes a las de Torimel, pues en la capital todo era diferente, ya que sus construcciones, colosales e imponentes, hacían parecer a nuestras humildes casitas simples escombros que el viento no tardaría en tirar. Estructuras hechas de granito y roca blanca hacían ver a la ciudad a días de distancia, gracias a que el sol y la luna dejaran caer todo su esplendor sobre aquella gran metrópoli. Pareciera que el dios Hubon y la diosa Selgena fueran los grandes hacedores de aquella ciudad. Pero dentro de Astribion era otra historia. Su gente estaba podrida. No eran más que un solo conjunto de habitantes desalmados, egoístas, materialistas, ladrones y lacayos, muchos de los cuales solo pensaban en sus propios beneficios. Ni siquiera pasaba por su mente el deseo de contemplar las estrellas en su más alto y brillante resplandor,
o la simple delicia de poder oler una jugosa manzana justo en el momento en la que era cortada de su árbol. No, solo se preocupaban en robarle al pobre y en ahogarse en ron hasta desfallecer sobre el suelo de los burdeles. Solían darme lástima. Una vez que te he dicho cómo es que el gobierno y la religión estuvieron en su tiempo organizados, ya es hora de que te diga cómo el poder militar era regido, pues gracias a su coraje, valentía y honor, hoy puedo contarte esta historia. El poder militar, como sabes, era correspondido tanto al rey Ósilo como a un general sobrio, recto y firme con los ideales del supuesto futuro, tanto de Astrivion y la corona como con el propio ejército, conformado por miles de hombres y mujeres valientes que lo dieron todo para salvarnos hace ya un tiempo, y a pesar de que la cifra que tengo de ellos no es exacta, Ósilo podía vigilar a cada una de las comarcas bajo su imperio con tan solo ocupar una pequeña campaña militar. Fue una lástima que no lo hiciese en aquel fatídico día. En los calabozos del castillo, situados a varios pies de profundidad, aún se podían escuchar los lamentos tortuosos de criaturas semejantes a las bestias antiguas, criaturas que en su tiempo pudieron ser capturadas y esclavizadas por los eruditos de Astrivion para dar con la supuesta evolución armamentística. Leyendas urbanas contadas por hombres que en su época fueron ejecutados relatan que aquellas bestias eran puestas a disposición de una cruel carnicería con tal de estudiar los valiosos materiales que dentro de sus corazas se podían encontrar. Dichos materiales lamentablemente no podían ser replicados ni en las mejores forjas del reino, pero sí que podían crear materiales casi idénticos con la fundición de rocas y cristales antiguos. ¿Recuerdas a aquellos valientes guerreros que podían partir rocas por la mitad? Vaya que sí. Pues bueno, aquellas armas estaban realmente compuestas por aquellos materiales hechos de roca y cristales antiguos. Aquellos eruditos dieron con algo bueno después de años de estudiar a las bestias. El reino de Ósilo, la grandísima ciudad de Astrivion, era de pensarse que fuera prácticamente invulnerable a cualquier amenaza que pudiera existir en aquel entonces. Ya sabiendo cómo se manejaban las cosas en aquellos tiempos, es hora de que entremos más a fondo con la historia, pues este relato es muy largo y no quisiera cansarte con simples detalles. Imposible, jamás podrás aburrirme con tus historias. Shh, silencio, por favor déjame comenzar.